Para entender lo que es la combinatoria, hay que olvidarse que estos son problemas, y creo que tomen realmente la combinatoria por lo que es. ¿Operaciones? Sí, pero sobre todo, conjuntos, agrupaciones. ¿Qué es el análisis combinatorio? El análisis combinatorio es una rama de las matemáticas discretas en las cuales también participan las ciencias computacionales, teoría de números, teoría de gráficas, investigación de operaciones, etc. Pero se define exactamente como rama de la matemática perteneciente al área de matemáticas discretas que estudia la enumeración, construcción y existencia de propiedades de configuraciones que satisfacen ciertas condiciones establecidas. Además, estudia las ordenaciones o agrupaciones de un determinado número de elementos. O sea, nos imaginamos un conjunto o agrupación con cierta cantidad de elementos y analizamos todas las combinaciones posibles en las que se pueden ordenar estos elementos. También podemos separar a estos elementos en una agrupación para analizar las combinaciones posibles de cierto número de elementos dentro y solo dentro de esta agrupación, o analizar si nos importa el orden de los elementos dependiendo del problema que nos plantee, entre muchas otras cosas más. Pero antes de ver la combinatoria como tal, deberíamos ver algunas técnicas de conteo para facilitarnos el uso de la combinatoria, como el principio multiplicativo, el cual nos dice que si un determinado suceso ocurre en cada etapas distintas, en donde la primera etapa puede ocurrir de n1 maneras diferentes, la segunda de n2 maneras diferentes, y así sucesivamente, el número total en el que ocurre el suceso está dado por n1 por n2 por n3 por n k veces. Como se muestra, tenemos los sucesos en cada etapa. En la etapa 1, el suceso ocurre en n maneras diferentes, lo que se multiplica por las n maneras diferentes de la segunda etapa, lo que a su vez se multiplica con las n maneras diferentes de la etapa 3. Así, el número total de maneras diferentes en las que se puede dar el suceso está dada por la fórmula mostrada. Por ejemplo, en un concurso de televisión participan 4 competidores en la etapa final. Si los premios son solo para el primer y segundo lugar, ¿de cuántas maneras distintas pueden ser repartidos los premios? Acá tenemos los 4 participantes representados por bolitas. Las etapas que podemos identificar son el primer y segundo lugar. Entonces analizamos que en el primer lugar lo puede ocupar cualquiera de los 4 participantes, pero ya para el segundo lugar no solo lo pueden ocupar 3 participantes, debido a que se restó uno de la anterior etapa. Entonces, considerando la fórmula, el 4 y el 3 se multiplican dándonos como resultado las maneras distintas de las que se pueden ocupar los 2 primeros lugares. Otra técnica de conteo es el principio aditivo, el cual se define: si dado un determinado suceso que tiene formas alternativas de llevarse a cabo, donde la primera de esas alternativas puede realizarse de n1 maneras, la segunda alternativa puede realizarse de n2 maneras, y así sucesivamente, hasta la última alternativa que puede realizarse de n maneras, entonces el número total de maneras en que ocurre este suceso es n1 más n2 más n3 más n_k. En este caso, la alternativa amarilla se puede llevar a cabo de una manera. La alternativa blanca se puede llevar a cabo de 2 maneras iguales. La alternativa roja se puede llevar a cabo de 3 maneras iguales. La cantidad total de maneras en las que ocurre el suceso está dada por la suma de todas las maneras. Para que se entienda mejor este ejemplo, si Don Tulio dispone de 5 autos y 3 camionetas, entonces, ¿de cuántas maneras diferentes puede movilizarse un día cualquiera? Entonces tenemos que la primera alternativa se puede llevar a cabo de 5 maneras iguales. La segunda alternativa se puede llevar a cabo de 3 maneras iguales, y así que la cantidad total de maneras diferentes de las que Don Tulio se puede movilizar está dado por 5 más 3. Antes de ver la combinatoria como tal, tenemos que dominar las operaciones factoriales, lo cual es la cantidad que resulta de la multiplicación de determinado número natural por todos los números naturales que le anteceden excluyendo el 0. Se representa por n exclamación. Se expresa como, por ejemplo, 5 factorial, que es lo mismo que 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es igual a 120, algo sencillo de comprender. Los factoriales se rigen por ciertas propiedades, las cuales son: n factorial es igual a n por el antecesor de n factorial. Esta es la propiedad que describe el comportamiento de los factoriales como tal, o sea, como por el ejemplo, queda comprobada esta propiedad. La segunda propiedad nos dice que si a factorial es igual a b factorial, a y b son iguales. Esto resulta que si para a y b en factorial dan el mismo resultado c, a y b resultan ser los mismos. La tercera propiedad nos dice que para todo número de n factorial dividido en n es igual al antecesor de n factorial. O sea, si yo tengo por ejemplo 5 factorial dividido en 5, puedo simplificar la expresión tachando los 5 y queda lo mismo que el antecesor en factorial, es decir, 4 factorial. La cuarta propiedad nos dice que para todo número de n factorial dividido en el antecesor de n factorial es igual a n. Por ejemplo, 5 factorial dividido en el antecesor de 5, que es 4 en factorial, o sea, 4 factorial. Asimismo podemos simplificar la expresión para que 5 sea igual a 5, lo que por consiguiente la propiedad quedaría demostrada.
El factorial nos sirve para descubrir de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar cierto número de elementos. Por ejemplo, si tenemos 5 elementos, las maneras totales en las que se pueden ordenar estos elementos está dado por 5 factorial, o sea, 120. También así en el caso de 4 elementos cuyas posibles ordenaciones diferentes son 24. Para 3 elementos son 6 combinaciones, para 2 elementos son 4 combinaciones, para un elemento es una combinación posible y para 0 elementos las combinaciones posibles son 1, pues sí. Por raro que parezca, 0 factorial es igual a 1. Esto es debido a que el factorial de 0 no es multiplicar el número 0, sino no multiplicar ningún número. En la multiplicación, cuando no multiplicas ningún número te da el número neutro de la multiplicación. Además, lo podemos comprobar con cualquier propiedad por lo que queda demostrado. Ahora sí, podemos dividir la combinatoria en tres áreas: permutación, combinación y variación, de las cuales podemos identificar diferentes fórmulas que nos servirán para resolver problemas de combinatoria. Aquí tenemos un mapa conceptual para saber cuándo ocupar cada fórmula. Tal vez sea un poco complicado de relacionar al principio, pero pronto será fácil. Para identificar qué fórmula tenemos que utilizar para resolver el problema que se nos plantee, primero hay que preguntarse: ¿importa el orden? En el caso de que sí, por ejemplo, en el caso de que ser el primero no sea lo mismo que ser el segundo, hay que preguntarse: ¿intervienen todos los elementos? Lo que quiere decir que si tenemos un conjunto de elementos y no se forma una agrupación aparte para analizar solo esa agrupación, estamos hablando de que sí participan todos los elementos. Por consecuente, una permutación, lo que se define como cada una de las diferentes ordenaciones que se pueden realizar con todos los elementos de un conjunto. Ahora, en caso de que los elementos se puedan repetir, como en el siguiente ejemplo, en la competencia de cubos de Rubik Monkey League, los 4 mejores tiempos fueron de: primer lugar, Max Park; segundo lugar, Max Park; tercer lugar, Tipon Kolasinski; cuarto lugar, Poikanchu. En este caso se da que los elementos se pueden repetir, así que trabajaremos con la siguiente fórmula. Analicemos el ejemplo recién dado. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar los lugares considerando que se repiten los elementos? En la fórmula, n es la cantidad de elementos totales que tenemos. K sub 1 es la cantidad de veces que se repite el K sub 1 elemento. K sub 2 es la cantidad de veces que se repite el K sub 2 elemento, y así sucesivamente. En este caso Max Park se repite 2 veces y los demás participantes se repiten una vez. Así que es cosa de reemplazar las letras por los números y hacer la operación. Por lo que en este caso dado 6 permutaciones posibles. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cuántas palabras diferentes con o sin sentido se pueden formar con las letras de la palabra banana? Sabemos que n es la cantidad de elementos que nos da el problema, así que como son 6 letras, n es 6. La letra b se repite una vez, así que en ese elemento k es igual a 1 factorial. La letra n se repite 2 veces, así que ese elemento k es igual a 2 factorial. La letra a se repite 3 veces, así que ese elemento k es igual a 3 factorial. Reemplazamos las letras en las fórmulas, quitamos el 1 factorial ya que es innecesario, ya que multiplica por 1, descomponemos los factoriales y tachamos el otro. Ahora, en caso de que no se repitan los elementos, utilizaremos la fórmula que ya hemos visto de n factorial. Por ejemplo, en la competencia de voleibol Liga Regional de la Araucanía participan 4 equipos. ¿De cuántas maneras diferentes pueden posicionarse los equipos? Todas las posibles maneras en las que se pueden ordenar los elementos está dado por n factorial. En este caso, 4 factorial, que es 24. En caso de que fueran 3 equipos, sería 3 factorial, que es igual a 6. Y así sucesivamente. También podemos utilizar el principio multiplicativo visto anteriormente. El primer puesto se puede ocupar de 4 maneras diferentes. El segundo puesto se puede ocupar de 3 maneras diferentes. El tercero de 2 maneras diferentes y el cuarto de una manera, lo que da un total de 24 maneras. Esto es todo sobre la permutación. Ahora, si volvemos más atrás y si nos preguntamos de nuevo si intervienen todos los elementos, es decir, que tenemos un conjunto con cierto número de elementos y se forma una nueva agrupación en la que analizamos los elementos dentro y solo dentro de esta agrupación, estamos hablando de una variación, la cual se define como: en un conjunto de n elementos se denominan variaciones o arreglos a los diferentes grupos o conjuntos que se pueden formar con solo r elementos. Es decir, tenemos un conjunto de elementos y formamos un grupo en el que cabe una menor cantidad de elementos a la cantidad de elementos totales, y procedemos a analizar las combinaciones diferentes a las que se pueden ordenar los elementos dentro y solo dentro de ese grupo. Ahora,
En caso de que se puedan repetir los elementos, utilizaremos la fórmula n elevado a r para reconocer las combinaciones posibles de los elementos con repetición que se pueden formar en un grupo. Por ejemplo, tenemos un dado, y en este dado tenemos 6 elementos o 6 resultados distintos, es decir, n es igual a 6. Ahora, ¿qué pasa si lanzamos el dado otra vez? El dado sigue teniendo 6 elementos. ¿Y qué pasa si lanzamos otra vez más? El dado sigue teniendo 6 elementos. Ahora, ¿cuántas combinaciones de números del 1 al 6 podemos obtener si lanzamos el dado r veces? Tenemos que n es igual a 6 por la cantidad de números o elementos que podemos obtener de ese dado. Y si lanzamos el dado, ¿cuántos resultados tenemos? Nos dará uno de los 6 resultados o elementos posibles. Entonces el grupo que se forma, o sea, R, es 1. La cantidad de combinaciones posibles al lanzar el dado es igual a 6, o sea, como dice la fórmula, 6 elevado a 1. Ahora, ¿qué pasa si lanzo el dado 2 veces? O lanzo 2 dados al mismo tiempo. N sigue siendo 6, ya que con este objeto estamos tratando de a 6 elementos. R va a pasar a ser 2, ya que ahora el grupo o resultado que estamos analizando son 2 dígitos, o 2 posibles resultados, considerando los 2 dados. Ahora, siguiendo la fórmula sería 6 elevado a 2, lo que es 36. 36 combinaciones posibles de resultados que me pueden dar si lanzo los 2 dados. Pasa lo mismo si lanzo el dado 3 veces o lanzo 3 dados al mismo tiempo. Cada dado tiene 6 posibles resultados, del 1 al 6. R va a ser 3, ya que nos va a dar un resultado por cada dado, lo que quiere decir que debemos multiplicar 6 por la cantidad de veces que tiramos el dado. Como en este ejemplo, tiramos el dado 3 veces, es decir, 216. Ahora otro ejemplo. ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? Considerando que los números se pueden repetir, por ejemplo, 222. Tenemos que formar un número de 3 dígitos. En cada posición, unidad, decena, centena, podemos colocar cualquiera de los 5 números. Entonces podemos asumir que n, la cantidad de elementos totales, es igual a 5 y r es igual a 3, ya que el grupo que formamos es de a 3 dígitos. Un dígito de los 5 por cada posición. Según la fórmula, tenemos que elevar 3 el 5 para obtener las combinaciones totales a todos los números posibles que podemos formar con 5 números en 3 posiciones. Ahora, en caso de que no se repitan los elementos, podemos utilizar la siguiente fórmula, la cual significa la variación sin repetición. Por ejemplo, en una micro hay disponibles solo 3 asientos y 7 personas están de pie. ¿De cuántas maneras distintas podrían ocupar esos asientos? Tenemos 3 asientos y tenemos 7 personas. Nos preguntan, ¿de cuántas maneras distintas pueden ser ocupados los asientos por las 7 personas? Podemos identificar que n es igual a 7. Ya que estos son los elementos totales que se nos entregan, y r es igual a 3, ya que es la cantidad de elementos que analizamos en la agrupación que se forma que es igual a 3. Así que aplicamos fórmula y operamos. Podemos descomponer el 7 factorial como 7 por 6 por 5 hasta 4 factorial. 4 factorial porque este seguirá multiplicando hasta el 1 haciendo el mismo efecto que el 7 factorial. Este 4 factorial lo podemos tachar con el 4 factorial de abajo y así quedará 7 por 6 por 5. Lo que dará la cantidad de combinaciones posibles en las que se pueden reposicionar las 7 personas en los 3 asientos. En la variación sin repetición también podemos utilizar el principio multiplicativo, siendo así, el primer asiento lo pueden ocupar 8 personas, el segundo 7 personas, el tercero 6 personas, de tal manera que si multiplicas estos números te darán las combinaciones posibles. Ahora, ¿qué pasa si retrocedemos y resulta que no importa el orden? Por ejemplo, en una ensalada de frutas, no me importa qué fruta va primero o último. A esto se le llama combinación, lo que se define como son los diferentes grupos que se pueden formar con un total de n elementos, de modo que cada grupo tenga r elementos, no interesando el orden de estos. El número de combinaciones con repetición de n elementos tomados de r en r está dado por la fórmula mostrada. Y la fórmula de combinación sin repetición es la siguiente. Pero, ¿por qué importa tanto el orden? En el caso de variación o incluso permutación, estamos analizando ciertos elementos con cierto orden, y si cambiamos el orden de los elementos se considera como otro orden. Pero, en la combinación como tal, lo que importa no es el orden en el que están en el conjunto, sino cuáles son los elementos que están en el conjunto. Si son los mismos elementos en el conjunto, pero en distinto orden, no se define como otra combinación, sino como la misma. Por eso la cantidad de combinaciones posibles tiende a ser menor a la cantidad de variaciones o permutaciones posibles.
En caso de que la combinación no se repita en los elementos, ocuparemos la siguiente fórmula. Por ejemplo, en un jardín infantil hay 5 cupos para 8 niños que postulan. ¿De cuántas formas se pueden ocupar estas vacantes? Tenemos 8 niños y tenemos 5 cupos. Tenemos que analizar todas las combinaciones posibles en las que se pueden ocupar los cupos sin interesar en el orden de estos, ya que no me interesa quién entre primero o segundo, me interesa los que entran y los que no entran. Entonces identificamos que n es igual a 8, ya que es la cantidad de elementos totales, y la r es igual a 5, que es el grupo que se forma, y analiza el problema. Entonces apliquemos fórmula y operamos. Podemos descomponer parte del 8 factorial con el 5 factorial y así nos queda 8 por 7 por 6 dividido entre 3 factorial, que es 6. Podemos simplificar el 6 con el 6 y nos resulta 56 el producto de 8 por 7. En caso que se repitan los elementos, utilizaremos la siguiente fórmula. Por ejemplo, en una bodega hay 5 tipos diferentes de botellas. ¿De cuántas formas se pueden elegir 4 botellas? En este caso, tenemos una bodega que alberga 5 tipos diferentes de botellas. No sabemos cuántas botellas de cada tipo hay, así que podríamos elegir hasta 4 de un tipo como una de cada tipo. Identificamos que n es igual a 5, ya que es la cantidad de elementos totales, y r es igual a 4, ya que es la cantidad del grupo que se forma y lo que estamos analizando. Entonces ocupamos la fórmula y operamos. En este caso podemos descomponer el 8 factorial hasta el 4 factorial, y así simplificar este 4 factorial con el 4 factorial que está dividiendo, quedándonos la expresión mostrada. Podemos seguir simplificando el 8 con el 4 y el 6 con el 3 por 2, lo que quedaría como producto 70 combinaciones posibles. Eso es todo. Bueno amigos, pues me voy. Sigan mi lista.